Bueno, muy bien. Esta es la crisis que está sufriendo últimamente la filosofía a nivel mundial y nosotros acá no estamos tampoco, ¿cierto? También se está generando. Es decir, la ciencia dura parece que nos quieren maltratar y no nos podemos dejar. Por eso este espacio tan interesante en el cual hoy vamos a hablar de la relación entre la teología y la filosofía en Walter Benjamin, ¿no? A partir del término de las constelaciones o de la redención, constelación de la redención. Bueno, voy a referirme al término de constelación. Ese término constelación nos remite a un filósofo judío que es Rosenwein Franz, 1900, una obra escrita precisamente en el año, publicada, en 1997, La estrella de la redención se titula esa obra. La cual marca los estudios de la recepción, ¿no?, del tema del judaísmo. Es muy interesante porque allí se plantea, oígase bien, que ya el término viene desde hace tiempo, ¿sí? Este término de constelación. Y Rosenwein busca allí la interacción que hay y los planos que tiene, ¿no?, este término precisamente con la estética, la política, la historiografía, la misma filosofía, el marxismo. Y por ello entonces es que Walter Benjamin va a hablar sobre filosofía y teología colocándolo bajo el título de constelación, que más adelante explicaremos eso. Quiero referirme entonces primero a la obra, ¿no?, de la estrella de la redención. Fue publicada en el año 1921 por Rosenwein Franz, de la cual ya se celebró un siglo de su aparición y ha sido una obra que ha irradiado la influencia considerable no solo del pensamiento alemán, no solamente de Benjamin, sino también de Derrida, por ejemplo, de Levinas, de Stefan Moses, de Reyes Mate y de Navarra Alonso, y yo creo que inclusive de mi compañero Numas Armando Gil y muchos otros. Esta obra ha sido de un enorme impacto, estoy refiriendo a la estrella de la redención, y sigue siendo, por lo tanto, ¿no?, interesante recordar ese año, 1921, porque es el año de la aparición de la estrella de la redención, pero también es el año de aparición de un artículo, que quizás es el primer artículo publicado en un órgano académico por Walter Benjamin, que ya había publicado textos en distintas revistas de la militancia estudiantil, pero que en el año de 1921 Benjamin publica en el archivo de Max Weber el artículo sobre la violencia, muy conocido por ustedes. Y el mismo año en que aparece la estrella de la redención, la cual existe en una curiosa interrelación entre estas dos obras, la cual así lo hacen por lo menos ver Navarrete Alonso. Quiero destacar que en el año 2020, se celebró el centenario de Max Weber, quien tuvo una enorme influencia en el pensamiento de Walter Benjamin. Escribe en los archivos precisamente de Weber y un artículo no tan conocido como es el texto de la violencia, pero de una clara influencia weberiana como es el capitalismo como religión. El capitalismo como religión. Una obra naturalmente también, ¿no?, de Benjamin. Este texto hace énfasis en la cuestión religiosa, pero en dirección distinta y en campo de estudios judíos. Es también de actualidad, muy importante, quizás podríamos decir de una inactualidad productiva para pensar el fenómeno del capitalismo hoy. Por consiguiente, el año de 2021 se celebraron el centenario de 3 títulos sobre la violencia, el texto de Capitalismo como religión y el centenario de la estrella de la redención. Los 2 primeros de Walter Benjamin y el siguiente que es de Rosenwein Franz. También en este año, un año inédito, se encontró un fragmento inédito teológico-político referido a la teología, ¿no?, del mismo siglo,
Este fragmento nunca fue publicado por Benjamin, es inédito y me estoy refiriendo exactamente al libro, a la obra, al ensayo Capitalismo como religión. En estos momentos ya se publicó, pero Benjamin no lo pudo publicar, entre otras cosas, ¿no? Bueno, y se le creyó que por influencia de Adorno tuvo mucho tiempo, perteneciente, ¿no?, a la década del 30. Esto se ratificó porque naturalmente el texto parecía, ¿no?, que lo tenía Adorno, y Adorno no lo había escrito, y Adorno después le hicieron confesar de que ese texto era realmente de Walter Benjamin, la cual aceptó, ¿no? Aceptó públicamente, ¿cierto? En una entrevista que le hizo Ernest Bloch y que permitió ubicarla en el año también del 1921. Bien, quiero referirme ahora sí al término constelación. Constelación es una categoría que emplea naturalmente Benjamin y que tiene un registro común con estrella de la redención, porque pertenece primero a un campo astronómico y astrológico. Hay ciertamente un registro semántico común, pero además la palabra constelación no es una palabra marginal e incidental en el vocabulario conceptual filosófico benjaminiano, sino que está entre los conceptos e ideas más finas que tiene Walter Benjamin. Creo que la palabra constelación es quizás una de las categorías más sutiles, originales, finas del pensamiento filosófico, teológico, materialista y crítico de nuestro pensador Walter Benjamin. Me estoy refiriendo al término constelación por una razón muy sencilla, porque es la que nos va a dar paso después para hablar sobre la relación que existe entre la teología y la filosofía. Entonces, es una categoría a la vez central y de una originalidad y fuerza extraordinaria y de una actualidad muy importante. Quisiera decir dos palabras más sobre el contexto de la aparición de esta palabra, que justamente aparece en la obra y el pensamiento de Walter Benjamin en la década del año 1920. Quizá influenciada por la aparición de la estrella de la redención, donde la encontramos primero entre los escritos de Benjamin, en un ensayo muy interesante que se titula El prefacio epistémico crítico. Benjamin allí habla tanto de constelación en alemán, pero también de Stilwilding, que es otra palabra para designar constelación. Y es justamente en este texto, el prefacio epistémico, escrito en el año 1925, pero publicado en el 1928, como tesis de habilitación, lo escribió Benjamin, pero fue rechazada, la presentó a la Universidad de Frankfurt y para publicarse, pero fue totalmente rechazada, ¿no? Para que vean ustedes. En el prefacio del epistémico crítico de Walter Benjamin, Benjamin introduce la noción de constelación. Y quiero decir dos palabras también en esto, ¿no? Que está allí introducido. La noción de constelación va a estar en una relación, no tanto con una categoría de redención propiamente dicha, como en el caso de Rosenwein-Franz, sino con una categoría que le es afín, que le es vecina y que es la categoría de salvataje retur o salvataje retorno, que a partir del término griego, de la expresión griega platónica, resolveitat fenomenal, salvataje de los fenómenos, que quiere decir así, desde esa perspectiva, viene a aparecer la idea de constelación en sus primeras ocurrencias, desde este prefacio epistémico crítico del año 1920. Benjamin va a comparar allí la idea de salvataje a partir de la constelación con una figura de Goethe muy romántica, que es la madre fáustica, en el sentido de que así como las madres fáusticas salvan a sus hijos, reuniéndolos y permitiéndoles en su manifestación la revelación de las diferencias de estos hijos, así también las constelaciones o la constelación, que para Benjamin son comparables a la idea, salvan a los fenómenos, no subsumiéndolos,
bajo el régimen aristotélico de género y de diferencia específica, sino reuniéndolos, revelando el juego de sus tensiones, de sus polaridades entre extremos de una palabra, podríamos decir, adeliteran, porque Benjamin no lo emplea aquí dialectizando a su régimen de aparición. Luego hay una clara oposición entre el sistema aristotélico de la asunción de los fenómenos bajo los conceptos, bajo el modo de género y de la diferencia específica, y esta otra forma correspondiente a la constelación en Walter Benjamin, en la cual compara ideas regidas no por las ideas de conocimiento, sino de salvataje, no por conocimiento, sino por función, sino por la idea de salvataje y diferencias. Cito a Benjamin en un pasaje bastante conocido en el prefacio epistémico crítico de la edición de Taurus. Dice Benjamin lo siguiente, abro comillas: en cuanto tal, la idea pertenece a una esfera radicalmente heterogénea, a lo que por ella aprendí, yo, por eso se puede adoptar como criterio para determinar de modo la existencia. El hecho de que abarque o no lo aprendido de la mismísima manera que el género abarca las especies, pues no es el cometido de las ideas. Una comparación puede ilustrar su significado. Las ideas son para las cosas lo que las constelaciones son para las estrellas. Antes que nada, que las ideas no son ni las leyes ni los conceptos de las cosas. Las ideas nos sirven para el conocimiento de los fenómenos, las cuales, en modo alguno, pueden convertirse en criterios para determinar la existencia de las ideas. Está en la página 16 de este ensayo que hemos referido anteriormente. Luego, allí vemos claramente la relación entre las ideas, los fenómenos y las constelaciones. Bajo el término, óigase bien, de estrella, bajo la figura de preservar la diferencia de estos fenómenos y salvarlos. Esto va a aparecer en un pasaje que está casi a continuación en relación con las madres fáusticas, que sin entrar me permiten citar a Benjamin: lo mismo que a la madre y la mujer se le ve comenzar a vivir con todas sus fuerzas, solo cuando el círculo de los hijos se cierra en torno a ella, movido por el sentimiento a su proximidad, así también las ideas solo cobran vida cuando los extremos se agrupan a su alrededor. Las ideas o los ideales, según la terminología, son las madres fáusticas. Permanecen en la oscuridad, en tanto que los fenómenos no se declaran en ellas juntándose a su alrededor. La recolección de los fenómenos incumbe a los conceptos, y la división que en ellos se efectúa gracias a la función discriminatoria del intelecto es más significativa en cuanto que de golpe consigue un resultado doble: la salvación de los fenómenos y la manifestación de las ideas. Página 17 del mismo texto. Luego tenemos allí nuevamente esta relación entre las ideas y los fenómenos y los conceptos a partir de la figura de constelación y de esta noción de extremo, que es muy importante en el pensamiento y en el régimen epistemológico de Benjamin, en el sentido de que las constelaciones permiten diferencias entre extremos, entre pares de extremos que hacen jugar en su diferenciación. Es un campo de producto en torno a lo que pretende reunir y salvar. Desde este punto de vista, la noción de constelación, la constelación, está en algún punto cumpliendo un papel que podríamos decir dialectizante, y por eso la uso para comparar filosofía y teología, para comparar también materialismo histórico y religión, o materialismo histórico y mesianismo. Nociones que en principio son distintas, diferentes, y que sin embargo se constatan en el pensamiento de un campo productivo. Podríamos decir, se dialectizan. De la misma manera, vamos a poder hablar de una cierta contemporaneidad entre el pasado y presente,
que en un punto también responde a la figura de constelación. Podríamos seguir entre estas diferenciaciones entre el régimen de la absorción y el régimen de la constelación a través de la figura de la estafa y de la figura platónica, pero vamos a parar aquí con estas ideas y de los extremos, remitiéndonos a los textos para que los que quieran profundizar y sobre todo profundizar en esta configuración de lo extremo con lo semejante a partir de la figura de la constelación. Benjamin arranca por consiguiente la noción de idea de cualquier noción de valor medio. No se trata justamente de un valor medio y tampoco de una asunción, sino de un juego de las diferencias a partir de las relaciones múltiples presentables. Luego, bajo la idea de constelación, pretendemos hacer hincapié en esta noción pretendemos ir más allá de este prefacio epistémico, crítico, y pensar algunas de las nociones que están ya en Rosenwald-Franz, la estrella de la redención, la cual ejerce una decisiva importancia en Walter Benjamin. El mismo embate de Rosenwald-Franz, la estrella de redención contra el historicismo y contra la tecnología en Hegel, es decir, contra la metafísica de la historia en Hegel a partir de un plano de inmanencia en él que el progreso y el salvataje quedan imantizados en el contexto de la historia y del espíritu. En oposición a ello, digamos, hay un arco, una relación entre Benjamin y Rosenwald, 1997. La estrella de la redención, como también en oposición al positivismo de las disputas del método de las ciencias históricas alemanas, una oposición al positivismo que se hace con especificidad en la obra de Benjamin, a partir de la tesis sobre el concepto de la historia, pero también en toda la concepción de la crítica. Por lo tanto, en esta influencia, lo que vamos a aparecer en la figura de constelación es esta otra, el concepto de redención. Y lo veremos en el modo benjaminiano de pensar la relación del mesianismo y del marxismo entre el pasado y el presente, en la misma figura del tiempo mesiánico, que acusa una influencia de Rosenwald en la estrella de la redención, en la idea de un cierto anacronismo productivo. En Benjamin, cuando trabajan con las figuras de con cierto incumplimiento del pasado y una cierta apertura del pasado en el presente. Entonces, vamos a pasar del plano del prefacio epistémico crítico del salvataje, que siempre va a ser muy importante en el plano de la redención, y acá me quiero referir ahora sí a la religión, la teología y la filosofía. Esta constelación, religión, teología y filosofía, la quiero comenzar diciendo que Benjamin no es tanto como la señala, ¿no?, sino es en la manera como la señala en el plano de la religión, que es importante en su trabajo filosófico. Abro comillas, si a la teología, y quizás sea una diferenciación con Rosenwald-Franz, aunque ambos conversan a la figura así del mesianismo, en Rosenwald-Franz va a ser más importante la tradición de la religión, mientras que en Benjamin va a ser más importante la teología de la presencia en su pensamiento sobre el mismo. Pero hay un punto en común, sin embargo, entre ambos, que es la idea de los judíos y de la tradición judía, como un método, no tanto como doctrina, sino como un método. Creo que en Rosenwald-Franz es una afirmación explícita que el judaísmo es un método, y Benjamin señala es más de un lugar que la teología, que le permite a él sacudir el pensamiento conformista, consagrado, ya establecido, y remover sus conceptos para generar una forma de pensamiento que va a llamar algunas veces un pensamiento no burgués. Por ejemplo, en su meditación acerca del lenguaje, o un pensamiento no conformista
o un pensamiento antisocial demócrata en todas esas expresiones. Va a participar la teología como método, pero donde más se está apuntalando eso de este modo explícito es en la tesis 1 del concepto sobre la historia, tesis que echa mano en cuanto a Edgar Allan Poe sobre el jugador de ajedrez, cuando Benjamin compara la teología con el enano escondido en el cuento de Edgar Allan Poe, que mueve las fichas del tablero haciendo creer que las juega simultáneamente, haciendo creer que es el autómata el que está moviendo, cuando en realidad es él el que está moviendo, y Benjamin compara ese enano del cuento con la teología y el autómata con el materialismo histórico, señalando que así como el autómata requiere del enano, el materialismo histórico solo podría ganar sus partidas de ajedrez con el auxilio de la teología. Allí vemos esta función, diría, metodológica de la teología, y en particular de la teología judía, aunque no solo de la teología judía, sino también de la teología cristiana. La noción de la apóstatai, que es una noción cristiana, por ejemplo, no va a jugar un papel importante en la metodología de la teología cristiana, que también utiliza Walter Benjamin. Luego, la ilustración, la secularización, el positivismo, la interpretación historicista del siglo XIX excluye a la religión y a la teología del conocimiento de la filosofía. Tanto Rosenwald como Benjamin intenta modos para poderlo articular. Rosenwald entre religión y filosofía, Benjamin entre teología y filosofía, y mucho más entre teología y el marxismo, por lo que tienen en común estas articulaciones en cuanto a apelaciones a la temporalidad mesiánica y la idea que la teología, lo religioso, es método. Eso está declarado por Rosenwald, y Benjamin lo refiere en distintos lugares, lo mismo utilizando en un estudio publicado en la revista Redonda la idea de un órgano, tomando la idea de Aristóteles, el famoso organón, en que era un instrumento lógico, y hablando de teología en Benjamin como un organón invisible. Porque, como dijo Adorno, la teología solo puede volverse éticas como método, allí donde no se visibilice. De modo explícito, entonces, fue todo un capítulo lo que me llevó a hablar de un organón invisible, nos dirá Benjamin, pero eso está hecho, de hecho, extraído en expresiones del mismo Benjamin, y me podían debatir cómo va a ser la teología del judaísmo invisible en Benjamin, cuando Benjamin todo el tiempo está echando mano a las figuras teológicas, como por ejemplo el lenguaje adámico, como por ejemplo la caída, como por ejemplo la apocatástasis. Entonces, ¿dónde está lo invisible de la teología? Sin embargo, curiosamente, hay párrafos donde el mismo Benjamin parece estar apuntalando a esta invisibilidad de la teología. Luego, una de las preguntas que podemos hacer es ¿por qué debe ser invisible la teología en Walter Benjamin? ¿Por qué él apuntala de esta manera? Veamos algunas de estas apuntalaciones. Es conocida la confesión de Benjamin sobre la teología en el momento en que refuta la idea de progreso. Eso está en el libro de los pasajes. Y allí Benjamin dice: mi pensamiento se relaciona con la teología. Cito, abro comillas, como el papel secante con la tinta china está empapado en ella, pero el pasado al papel secante no quedaría nada de lo escrito. Cierro comillas. Eso está en el libro de los pasajes, en el convoluto número 7, ¿no? Que es una sección del libro de los pasajes. Bien, este dispositivo de la tinta china es interesante porque es un dispositivo que nos hace pensar en la cábala, en la idea de ocultar sus escrituras bajo el régimen, por ejemplo, del papel en seco. Esto
como una astucia, digamos, fisiológica conocida en la tradición. Es decir, invisibilizar el texto propio es una tradición que también pertenece al marranismo. Y notan algunos comentaristas de Benjamin que han hecho mucho hincapié en un cierto marranismo de Benjamin. Marranismo acá se está refiriendo a aquellos judíos que les tocó convertirse, ¿cierto?, en cristianos, por ejemplo, para poder sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso se les da el nombre de marranismo. Judíos marranos. Judíos marranos, bueno, él le llama marranismo, entre otras cosas, sí, así es, judíos marranos, sí. Spinoza. Sí, es correcto. Por lo tanto, vamos aquí, digamos, esta figura del pasaje de la tinta china, de invisibilizar el comportamiento etiológico. Lo vamos a ver también en la tesis 1 sobre el concepto de historia que mencioné hace ratito, es decir, del autómata y la del enano teológico. Allí Benjamin señala, es uno de los últimos pasajes de esta tesis, que de todas las maneras es muy breve. Señala, cito, puede uno imaginar un equivalente de este aparato en la filosofía, el aparato en el autómata, que jugaban ajedrez. Siempre debe ganar el muñeco al que le llaman materialismo histórico. Puede competir sin más con cualquiera si toma a su servicio la teología. Uno no debe dejarse de ver de ninguna manera, y ahí nuevamente está declarada la invisibilidad, página 693. Pero en la traducción de Oyarzún, que es un filósofo chileno, en su obra Dialéctica del Suspenso, de la página 47, nos está mencionando de que esta invisibilidad, naturalmente, no es importante en Benjamin a jugarla con el mismo materialismo histórico. Luego allí nuevamente se declara la invisibilidad, casi con una ironía de Benjamin, de que hoy la teología es fea y pequeña, es decir, en época de secularización la teología no sería demasiado presentable. Es casi una ironía, pero tendríamos que ir más allá de la literalidad de esta ironía y pensar qué es lo que exige su invisibilidad, como una pregunta profunda, digamos, en el método de Benjamin. Lo que sí vemos de modo claro aquí afirmando es que la función metodológica, y esto es muy curioso también, porque Benjamin dice que la teología está al servicio de la filosofía, es decir, aquí del marxismo, del materialismo histórico, y ahí invierte la famosa figura medieval de que es la filosofía la que era la esclava de la teología, como tradicionalmente se le concebía en las universidades medievales. Es decir, aquí es la teología la que está al servicio de la filosofía. Y esto es muy curioso, muy herético, y surge la pregunta, ¿cómo podría, para un filósofo ilustrado, la teología estar al servicio de la filosofía? Y justamente esto es lo que hay que pensar en Benjamin, y que podríamos ir apuntalando. Respuesta en una figura de una teología que permite sacudir el adormecido pensamiento filosófico y en particular sus categorías conformistas aceptadas, por ejemplo, en una cierta manera de comprender el marxismo bajo la influencia de la metafísica, en particular de la metafísica hegeliana o del idealismo alemán, bajo la idea de una espera y de una procrastinación en la que se anula bajo el régimen automático de progreso la figura de acción y el dramatismo de la acción. Aquí ya está mencionando Benjamin algo interesante, y es cómo la teología, y en este caso la filosofía y esencialmente el marxismo, deben estar ahora sí al servicio de las clases sociales, ¿no? Y con ello está inaugurando lo que se conoce con el nombre de la teología de la liberación. Benjamin es la base, ¿no?, de la teología de la liberación.
Entonces, el mesianismo teológico vendrá a restablecer una figura del tiempo, Anja, Denken, neologismo, que él mismo compone y que es diferente utilizando para llamar recuerdo del dinero, por ejemplo, y luego apuntar a la teología como central para la figura de la rememoración. Benjamin señala que la historia no la puede hacer aparecer su escritura, su modo explícito, sino que la escritura de la historia en algún punto debe ser teológica, que debe ser justamente su figura central de la rememoración. Eso básicamente está en la carta 37. Aquí el término rememoración entra a jugar un papel importante cuando hablamos de las víctimas, que es el otro hecho que habla cuando utilizamos la memoria histórica. Y ahí vemos esos tres conceptos en la tesis 1 y en la correspondiente del 37 con Horkheimer, y también en el pasaje de la tinta china del mismo convoluto en la figura de la invisibilidad, para responder a las posibles objeciones de cómo si la teología es muy visible en Benjamin. Quizás podríamos pensar lo siguiente. Permisito. Gracias. Quizás podríamos pensar lo siguiente. Benjamin está excluyendo ciertas figuras de articulación entre la política y la teología, como podría ser una teología de liberación, en el sentido que la teología pudiese aparecer de modo explícito programáticamente como un fin de la política, como un fin de la acción secularizada, como un fin de la historia. Esa exclusión nos llevaría a excluir bajo el modo pragmático, explícito, que podría contener la teología en una figura que conocemos bien como la teología de la liberación, en la cual el componente teológico de la política y bajo los modos emancipadores y redentores de la teología aparecen de modo explícito subordinando incluso a la política. Eso de ninguna manera sería posible en Benjamin, y Benjamin de hecho en el fragmento teológico político tan temprano como del año 1921 lo excluye de modo explícito, señalando que un régimen tal daría una teocracia y no historia, y excluye el hecho de que la historia pudiera tener un fin, un sentido, digamos, teológico. Benjamin dice eso es teocracia, y ese modo en el que admite el cambio, la articulación es bajo la figura de las fuerzas que se transmiten en intensidad, aunque las direcciones sean distintas. Eso está en el fragmento teológico político, es decir, no subordinación a la dirección de la historia, a una dirección teológica, sino en una transmisión o comunicación, intensidad, en un campo de fuerzas donde lo mesiánico, en definitiva, se contagia de la fuerza de la intensidad teológica, lo mesiánico secularizado sin que por ello se transforme en una subordinación. Uno de los modos de comprender esta no visibilidad puede leerse desde esta grilla, desde el fragmento teológico político, cuando Benjamin separa muy claramente la teocracia por un lado y la historia secularizada por otra, abriendo el campo a otras formas de articulación entre la historia secularizada y la teología. Sin embargo, en Benjamin, lo mesiánico aparece de manera muy clara, no vinculado a un relato teocrático por fuera de la historia secular o meramente trascendente, sino inclusive encarnado en el ámbito de la secularización y de la historia. Esto lleva a plantear preguntas. ¿Qué es el mesianismo? Incluso tal vez dice que en Benjamin, más que lo mesiánico, está el Mesías mismo, el hecho presente, como se habla muchas veces en textos de Benjamin. Por ejemplo,
En el fragmento teológico político, Benjamin habla del Mesías, no de lo mesiánico, sino de muchos Mesías, ¿cierto? Muy ampliamente, es decir, en número. Cuando Benjamin compara el trabajo del historiador con el peligro, se refiere al Mesías como aquel que vendrá a luchar y a vencer el anticristo. Ahí nuevamente se trata del Mesías y de un Mesías que de alguna manera parece estar encarnándose en la historia. O sea, que no habla de un solo Mesías, sino habla de varios Mesías, ¿no? ¿Cierto? Y varios Mesías podrían ser los líderes que en estos momentos pueden configurar la historia. Luego, en una pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo es una vez que entendemos que lo biológico, digamos, que es una figura invisible pero metodológica, que es un qui, como es el caso de Mesías, qué pasa con el Mesías? ¿Qué pasa con el mesianismo, que parece estar de alguna manera presente? Pues bien, quisiera aquí justamente en esta constelación entre mesianismo y temporalidad hacer un breve pasaje, ¿no?, hacia el primer Benjamin y también referirme a Taurer. Taurer señaló oportunamente que para Benjamin y su generación la referencia de un acontecer mesiánico no se encuentra ya en el plano virtual del ideal regulativo, donde estaba, por ejemplo, la lectura que el filósofo Cohen hace de Kant, sino que Taurer habla de la actualidad, de la excepcionalidad de los acontecimientos históricos que tenemos, que acompaña a la generación de Benjamin y que también de Rosenwald. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la catástrofe del fascismo, y desde este punto de vista señala las determinantes del encuadre del mesianismo. Ya no ha sido, ¿no?, la experiencia histórica que afectó a su generación. De allí que el arco que tiende Taurer entre el mesianismo de Benjamin y el Cairo paulino de Pablo de Tarso, en el sentido de un tiempo excepcional de ahora, Benjamin habla más de un tiempo que es el ahora y no de un término kairos, sino de un tiempo que es un yexai, como se sabe, que sería el tiempo ahora, el tiempo ya, el tiempo, ¿cierto?, que vivimos. Y tal vez se asocia la noción de kairos y que remite a un tiempo suspendido, detenido en un presente, nos dice Benjamin. No es un tránsito como aparece en la tesis 14, 16 y 18 sobre el concepto de la historia. En el texto temprano de 1915, titulado La vida de los estudiantes, Benjamin sorprende. Este es un texto que escribió Benjamin cuando estaba joven, comparando el mesianismo con un acontecimiento histórico, la Revolución Francesa, y poniendo uno al lado del otro, lo mesiánico y lo histórico. Cuando escribe literalmente, dice lo siguiente: el reino mesiánico o la idea francesa de revolución, aclarando que no se trata de un informe de tendencia de progreso, sino de lo hondamente insertado en cada presente en su calidad de creaciones y de pensamiento en peligro. Benjamin aclara entonces que la tarea histórica que exige es configurar en su pureza el estado inmanente de la perfección como un estado absoluto, hacer que sea visible, hacerlo dominante el presente. Página 21 de el filósofo Sherry. Este pasaje tan temprano de 1915, en una época en que Benjamin todavía estaba en Friburgo, aclaro que Benjamin compartió un año de estudios en Friburgo con el filósofo Martin Heidegger en el año 1913. Eso es muy interesante, ¿no?, tenerlo presente, ¿cierto? Luego, en el año 1915, fue influenciado por los jóvenes, la juventud del movimiento juvenil del momento, y se unió a ello, ¿no?, y también reconfiguró la idea Benjamin, la figura kantiana de la tarea infinita, que había sido reapropiada por Hermann Cohen.
en el marco de una peculiar síntesis entre la filosofía de Kant y el mesianismo judío, en el que el énfasis recae en la noción de esperanza. Benjamin no dejará de ajustar cuentas con el neocantismo a lo largo de toda su obra, pero ya aquí se coloca bien claramente en contra de la idea, del mesianismo de la espera. La figura del mesianismo actual, que se encarna en el momento, en el instante, en su última tesis sobre el concepto de la historia, terminará en efecto el despertar los prejuicios que se extienden desde la concepción del tiempo en el neocantismo y en la socialdemocracia en torno justamente a las nociones del ideal de progreso y la tarea infinita en las que Benjamin revela la estructura de un externo diferenciamiento. Recordemos que en el último Benjamin vuelve a la idea de lo mesiánico, y aquí lo voy a citar, abro comillas, él dice, el ideal, esto lo toma, ¿no?, en la tesis número 18, tesis que fue descubierta por Agamben, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en este texto dice, el ideal fue definido en la doctrina neocantiana como una tarea infinita. Esta doctrina fue la filosofía de la escuela del Partido Socialdemócrata de Carl Schmitt y de Anna Forlander. Una vez definida la sociedad en clases como tarea definida, se transformó el tiempo vacío y homogéneo en la cual se podría esperar con más o menos serenidad el arribo de la situación revolucionaria. En realidad no hay, concluye Benjamin, un instante, no hay quien traiga consigo su chance revolucionario. Ahí vemos claramente que el Mesías se ha transformado en un chance revolucionario. Esa frase de la que no hay un instante y que no trae consigo un chance revolucionario está casi literalmente en la misma gramática que en la frase de Benjamin, en la cual habla sobre el momento, ¿no?, que viene del Mesías. Bueno, quiero recordar un poquito acá ya y hablar algo sobre lo que viene. Esta idea de la cual Benjamin nos viene a hablarnos sobre la cuestión del Mesías, el Mesías actual, el Mesías de ahora, el Mesías, ¿cierto?, propio del ya, la relaciona con otro término de la constelación, que es precisamente la cuestión de la memoria histórica, de la cual pues aquí se ha trabajado bastante, ¿no? Sí. Y Benjamin pues va a hacer mucho énfasis, por ejemplo, como la tarea de el Mesías, o la tarea del Mesías, o la tarea nuestra en este caso, que seríamos los del Mesías, sería precisamente tratar de mirar siempre, no quedarnos en el presente como hace el historiador, no quedarse, ¿no?, en lo que viene del futuro, sino que mirar el presente y que el presente nos ayude a mirar siempre el pasado, ¿cierto?, para recordar precisamente, ¿no?, las víctimas y todas las opresiones que se han generado y todas las situaciones que ha vivido la humanidad, para poderlas recordar y no volverlas a repetir. Es decir, es un mesianismo de actualización. Como ustedes pueden observar lo que está planteando Walter Benjamin. Esto, pues, una idea interesante que plantea Benjamin y que naturalmente nos lleva hoy en día a rescatar el término de la memoria histórica. Yo creo que podemos dejar aquí, ¿cierto? Sí. Para ello hay una serie de figuras que ustedes ya conocen, como es el caso del Ángulo Novus, que planteó compañero Numas Armando Gil. Aunque hay algo interesante que se plantea acá también, ¿no?, que el Ángulo Novus es de Paul Klee, ¿cierto? Pero hay otros ángeles, hay tres ángeles, ¿no?, en la historia de Walter Benjamin, que sería interesante, ¿no?, ¿cierto? La explicación del Ángulo Novus es el que se toma generalmente como central, con esos ojos desorbitantes, mirando siempre, ¿no?, al presente, bastante identificado con la catástrofe, ¿cierto?, y con la idea de que del progreso, pero donde no hay tal.
Pero Benjamin alcanza también a rescatar otros ángeles, que no es exactamente el del Paul Klee, sino por ejemplo el de su amigo íntimo, podríamos decir que es Schorer, ¿no? ¿Sí? Gerson Schorer, exactamente, ¿no? La cual sería el ángel de Schorer, en la cual se queda mirando hacia el presente, ¿no? Cosa diferente que es el de precisamente el que plantea Paul Klee, ¿cierto? El ángel de que plantea Walter Benjamin, que es precisamente el ángel, ¿no? En la cual es de mirar el pasado, ¿cierto? Revivir, mirar la opresión, mirar la miseria, ¿cierto? Todo lo que se ha hecho para poder identificar, ¿no? El presente realmente. Esa es la idea. Bueno, demos hasta acá para hablar. Bueno, Lucho, muchas gracias. Vamos a entrar a un diálogo, tenemos más de media hora. Tienen la palabra. 20 minutos. Esperemos. Los teólogos. Profesor, gracias. Me parece que hay un terreno